Buen día, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bienvenidos a este espacio donde tenemos la posibilidad de conversar con la doctora Constanza Cañón, quien es médico, especialista en gerencia en salud, gerencia de sistemas de gestión de calidad, gestión de riesgo, es Senior Health Consultant, conferencista y docente internacional, además de tener una amplia experiencia liderando instituciones en el aseguramiento, en la prestación de los servicios de salud en nuestro país. Doctora Muchas Constanza, gracias. bienvenida. Gracias. Bueno, muy bien, y el día de hoy queremos conversar con todos ustedes alrededor de un tema que ha sido ampliamente discutido, por lo menos en su fase previa, pero que sentimos aún permanecen muchas inquietudes, doctora, y por eso justamente buscamos este espacio y gracias de verdad por aceptar la invitación. Gracias Vamos a ti, a, Diego. con todo gusto, doctora. Vamos a conversar entonces alrededor del decreto 441 de 2022. Bueno, doctora, por favor, cuéntenos sobre las implicaciones del decreto 441 de 2022. Bueno, lo primero que trae es las pautas para un relacionamiento correcto entre ellos, para poner puntos claves en los cuales tienen que ponerse de acuerdo, introducen nuevas modalidades, que es importante, y cosas que tienen que tener en cuenta para poder garantizar que la atención esté centrada en el usuario y que ellos puedan al interior ajustar sus modelos para que puedan garantizar la integralidad. No, no. Definitivamente es un tema clave y que nos atañe a todos los agentes del sistema, doctora. Muy bien, doctora Constanza. ¿Cuáles son los cambios que en la contratación nos va a plantear entre EPS e IPS y qué anexos trae el decreto 441? Introduce nuevas modalidades de contratación que antes no estaban en el anterior decreto. Trae y recopila todo lo que se debe tener para una negociación adecuada y que además debe estar documentado. Trae cambios en ponerse de acuerdo en la auditoría y la facturación, y un cambio que creo que ha pegado a todos, que es el quitar las autorizaciones para los servicios de alto costo. Esto implica tener modelos integrales y conjuntos entre los actores para poder garantizar que efectivamente se dé la atención centrada en ese usuario. Doctora, y eso, digamos, suena tremendamente complejo y efectivamente en la operación seguramente planteará muchos retos para nuestras instituciones. Bueno, doctora Constanza, ¿qué cambios plantea esta norma para todos nosotros, para los usuarios? ¿En qué nos beneficia? Digamos que hay varios temas. Uno de los más grandes cambios es el tema de quitar las autorizaciones para los temas de alto costo. Pero eso tiene una implicación, porque uno dice, quito las autorizaciones y ¿qué hago? Resulta que eso implica lo que veíamos antes, que las organizaciones hagan modelos conjuntos. Y ya hay normas que están hablando expresamente de que el modelo de atención debe ser conjunto. ¿Sí? En aseguramiento uno hace una manera, el prestador hace otra, el operador logístico hace otra, y cada uno de esos modelos de prestación o de aseguramiento que se tienen deben tener puntos de acuerdo. ¿Para qué? Para que pueda realmente percibirlos el usuario. Suena fácil decir, quito la autorización, pero eso te implica hacer modelos de gestión de riesgo que tengan detrás, por ejemplo, conocimiento del tamizaje, no para hacer el 1 a 1, sino que tú ya puedas decir en una patología, cualquiera la que tú elijas, sea de alto costo o no, el tamizaje lo vas a hacer con 3, 4 o 5 prestaciones y que el paciente ya pueda saber y las instituciones tengan claridad de en cuánto tiempo van a realizar esas prestaciones, para poder quitar no solamente que no pidan autorización, sino que una vez hagan su proceso tengan claridad de cómo es la cadena de atención en cada uno de los actores. Eso favorece además temas como las RIAs y las redes que tanto hemos hablado. Tremendamente complejo, pero al final ojalá esos retos como sistema los logremos superar entre todos, doctora. La norma está centrada en que todo lo que regula aquí es para que la atención sea centrada en ellos, que permite los cambios que está planteando para que se dé integralidad. Favorece que los actores que siempre han trabajado de manera separada en procesos de calidad tengan modelos conjuntos, se pongan de acuerdo en beneficio del usuario.
Y por último, quita barreras administrativas, sobre todo en patologías que requieren una integralidad mayor como el alto costo. ¿Eso qué implica para ellos? Tener modelos integrales y tener modelos que estén acordes y con acuerdos de servicio claros para que efectivamente el usuario sea quien reciba toda la atención. Doctora Constanza, ¿cómo es el flujo de recursos, la facturación, el pago entre EPS e IPS en el marco del decreto 441/2022? Bueno, hay dos cosas que hay que tener en cuenta, que es, digamos que en este momento tenemos la UPC, que además acaba de ser actualizada, tenemos una UPC amplia que cubre una gran cantidad de servicios, que lo hicimos al inicio de año, donde además pasamos muchos temas que estaban como no UPC y los introdujimos, y está la otra fuente grande, que es el tema de presupuestos máximos, que es lo que cubre no UPC. Ventajas, ahorita digamos que una de las dificultades que tenía el sistema es que como antes la no UPC, estoy hablando de hace unos años, lo manejaba otros actores. Cuando uno iba a hacer modelos de riesgo, tenía dificultades para alinear. Al pasárselo a las EPS, tanto lo UPC como lo no UPC, yo puedo organizar mi modelo de atención teniendo en cuenta esas dos premisas, y además puedo contratarlos en un solo contrato. Eso está en la resolución 550. Donde yo lo que tengo que hacer es tengo mi modelo de atención, hago modelo integral, y lo único que tengo que hacer es con el prestador o con quien esté haciendo la negociación hacer la separación de fuentes para la financiación. ¿Eso qué va a favorecer? Que ya no tenga que pedir permisos o cosas especiales, sino que pueda integrar esos tiempos y mejorar tiempos para lograr un modelo de atención que realmente vaya de cara y que esté centrado en el usuario. Chévere, porque finalmente creo que es uno de los retos más grandes lograr incorporar las necesidades que tenemos nosotros y lograr cubrirlas con recursos públicos. Y al final creo que el tema de UPC y presupuestos máximos va a terminar convirtiéndose, y espero yo personalmente que eso ocurra, en una sola bolsa, sí, que finalmente logre dar toda la cobertura que estamos esperando. Doctora Constanza, frente a vigencia y fechas, ¿qué deben tener presente nuestros actores en el marco del decreto 441/2022? Bueno, aquí hay un velo que hay un poco que quitar, porque mucha gente entró en angustia cuando salió, pensando que tenía muchas cosas nuevas. Sí trae cosas nuevas, pero pienso que el país ya ha venido trabajando muchas de ellas. ¿Qué nos implica esto? Que las concretemos ahora. Cuando haces modelos de gestión de riesgo, cuando haces modelos de prestación, las RIAs, las redes, tienes que llegar a unos acuerdos, y eso ya el país lo viene trabajando desde ley estatutaria 1751, 2015 y toda la reglamentación subsecuente. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Unirla, hacer un conjunto, y eso les va a permitir implementarla. Que además nos permite poner plazos, digamos que es un poco complejo, porque depende de cada entidad. No todas las entidades, tanto aseguradores como prestadores, tienen el mismo entendimiento del sistema ni el mismo entendimiento de la calidad y del riesgo. ¿Qué se les dice? Mire, entren y conozcan el modelo, porque en el modelo todo esto ya viene desplegado. Ya internamente muchas de las cosas las tienen. Es hacer una integración y colocarla de manera, digamos que integral, para que puedan presentarlo dentro del modelo. Vigencias. A uno les va a costar más porque su nivel de calidad es menor. Hay otros que ya incluso van muy adelantados, que ya tienen cosas para colocar, y una recomendación es empiecen a hacer un benchmarking para mirar esas instituciones, tanto en aseguramiento como en prestación, que ya han logrado ejercicios interesantes para que lo puedan adaptar a sus entidades. Definitivamente todo un reto. Sí. Todo un reto. ¿Qué deben hacer los actores frente a estos nuevos retos que plantea entonces el decreto 441/2022? Bueno, lo primero es hacer una identificación de cómo está o su modelo de aseguramiento o su modelo de prestación, para poder empezar a ajustar tiempos, empezar a marcar líneas que le favorezcan la integralidad, y sobre todo teniendo en cuenta las necesidades del resto de actores. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nació de la desconfianza y nuestro sistema es colaborativo. Yo no puedo trabajar sola, tengo que tener en cuenta mi rol, que puede ser prestación, aseguramiento, operación logística, pero tengo que tener en cuenta tus necesidades para que yo pueda
incorporarlas a mi modelo de prestación o aseguramiento y tenerte en cuenta para poder hacer ese manejo de alianza estratégica, que es lo que se requiere. Adicional, tenemos que abrir la mentalidad. Hay que pensar diferente en cuanto a modalidades diferentes. El país se ha venido moviendo siempre en modalidades como cápita y evento. Ha venido migrando en los últimos años a PGP, pero hay muchas modalidades diferentes que se pueden adaptar para trabajar entre todos. Entonces es cambiar la mentalidad para buscar integralidad, pero esa integralidad no la puedo prestar muchas veces yo sola, sino tengo que tener en cuenta primeros niveles, centros de referencia, centros de excelencia, IPS de mediana complejidad, la operación logística. Si son medicamentos que, por ejemplo, o tecnologías en salud que requieren cierta especificidad, hay que tener en cuenta los agentes farmacéuticos. Entonces es empezar, y yo pensaría que son dos cosas centrales para que todo esto se pueda dar. Quitar la desconfianza, empezar a trabajar como aliados estratégicos, hacer una revisión interna y un cambio de mentalidad. Que si yo tengo abierta la mentalidad en que puedo hacer cambios al interior para poder trabajar conjuntamente, va a ser mucho más sencillo. Ok, doctora, y creo que estamos en un momento clave donde con muchas dificultades, situaciones y un entorno complejo, creo que los actores estamos empezando a tener de pronto una mente un poco más abierta respecto a los cambios, ¿no? Creo que el proceso electoral nos ha planteado unos retos de, oiga, hay que hacer ajustes. Y pienso que el ser humano debe estar transformándose de manera continua. Si nosotros queremos realmente que el paciente y el usuario reciba una atención centrada, es un modelo colaborativo para que él lo pueda recibir, pero con una premisa. Y es que ahí también hay que colocarlo, y lo tenemos desde 1751, desde la ley estatutaria, y es hacerlo corresponsable y partícipe también de los modelos. ¿Por qué? Porque yo puedo diseñar cosas muy bonitas que puedan servirnos a todos, pero si no tengo en cuenta sus condiciones, su demografía, pueda que me esté quedando corta. Por eso es importante que los usuarios, las asociaciones, también tengan una participación, puedan retroalimentar qué cosas pueden cambiar esos actores. Por eso te decía que tiene que ser colaborativo. Esto es un tema de asociarse, de dejar un poco la individualidad y empezar a trabajar en colectivo. Definitivamente poner a puesta esa política de atención integral en salud de la que se viene hablando en el país hace rato, ¿no? Así es. Bueno, esperemos que todos estos ajustes redunden en beneficio para todos nosotros, que al final somos pacientes, a veces lo olvidamos. Desde Invalio haciendo siempre esa invitación al pragmatismo responsable en medio de toda esta complejidad, pero que al final nos invita a hacer apuestas por seguir haciendo las cosas. Doctora, mil gracias por el espacio, por su tiempo. Esperamos que sea de total agrado para todos ustedes y nos veremos en una próxima ocasión. Un saludo cordial. Muchas gracias.